uso You're all sharing ideas. es que ustedes intercambien ideas. It's okay to steal from each other. Está bien que se roben entre ustedes. Okay? It's okay because it's all good. It's all good. I steal everywhere I go. Yo robo a donde voy. That's the nice thing about animal welfare. Eso es algo bueno acerca del bienestar animal. Okay, because we tend to be very kind to each other. Tendemos a ser muy amables entre Sometimes. nosotros algunas veces. But it's why reinvent the wheel. Pero es la forma como estamos reinventando la rueda. So share your ideas Así and que intercambien ideas and that'll help you. y eso los va a ayudar bastante. Okay. A sound facility. Una buena construcción. And the only I forgot to put a picture of our old facility. Olvidé poner una foto de la antigua construcción. And so I did the PowerPoint so you can see I missed it. Hice el PowerPoint, la presentación tan rápido que That's a picture of our existing building. Esta es una foto del presente de la presente construcción. Okay, and that's 15 years old. Tiene 15 años ya. Okay, but regardless of whether it's this type of facility, Pero sin tener en cuenta lo que sea este edificio or a facility such as we're in right now, o una construcción más sencilla, pues it has to be warm and friendly. tiene que ser cálido y acogedor. We believe that we want the public to come to us. Lo que nosotros queremos es atraer gente, atraer público. We don't want them to be afraid to come to us. No queremos que sientan temor de venir a donde nosotros. Well, we operate an open admission facility. Cuando manejamos una construcción de admisión abierta, So we take owned animals and stray animals. así que tomamos animales de propietarios y animales callejeros. Again, the problem in the United States is severe. Otra vez, el problema en Estados Unidos es un problema severo. In South Florida. En el sur de la Florida. This year we will take in Este año van a entrar 30,000 homeless dogs and cats. Perros y gatos sin hogar. So even with all the spay neuter Inclusive con todas las actividades de esterilización and adoption, y adopción, we still have problems. todavía tenemos problemas. But we want the public. Pero It's kind of a double-edged sword. es casi como una espada de dos filos. Okay? We want them to keep their animals and not give them up. Nosotros queremos que ellos mantengan sus animales y que no renuncien a ellos. Okay, and keep them forever as we all do. Y que los mantengan por siempre, como siempre nosotros queremos. But what do they do if they can't? Pero ¿qué pasa si no pueden? Do they throw them on the side of the road? Los tiran a la calle, Do they dig holes and bury them? hacen un hueco y los entierran. Happens all the time. Pasa todo el tiempo. Okay, so the concept in our organization El concepto de nuestra organización is that we would much rather that homeless dog or cat come to us es mucho mejor que los animales sin hogar vengan a nosotros than be thrown out on the street. Than be thrown on que the street. sean arrojados a la calle. Okay, so in order for the public to bring their animals to us, Así que para poder hacer que la gente traiga los animales a nosotros, they need not be afraid to come to us. necesitan definitivamente no tener miedo. En vez de que tiren los animales para que puedan llegar los animales al refugio, lo importante es que no tengan miedo de llegar aquí. So it has to be clean. Así que tiene que ser limpio. Okay, Está limpio. cleanliness does not cost money, La limpieza no cuesta dinero. as kindness doesn't cost money. Y lo mismo que ser amable tampoco Okay, cuesta dinero. and as you would in your own home, Como ustedes lo harían en su propia casa. your work environment should be the same. Su ambiente de trabajo también debe ser igual. So we're going to talk a little bit more about cleanliness and how we do that. And there's many different options out there. Vamos a hablar un poco después acerca de limpieza y cómo hacerlo. Existen varias opciones. But good old elbow grease ¿Cómo se llama? Una buena limpieza, una buena refregada. and not allowing the dogs and cats to lie in their feces. Y no permitir que los animales se echen sobre sus heces. And probably most important is proper handling of the animals, handling and taking care of them. Y lo más importante es el manejo de los animales y la forma como se cuiden. How many times have we seen on the news, and I didn't watch the whole video today, but you see the animal control officer with the capture phone? ¿Cuántas veces hemos visto animales como hoy en el video con la pértiga? In Portuguese it's cambone. That's the only word I can speak in Portuguese. But La pértiga en portugués they have a cambone and they're dragging the dog and throwing it. Y ustedes ven cuántas
¿Cuántas veces en televisión han visto a la persona con la pértiga tomar el perro y simplemente arrastrarlo y alzarlo a la camioneta? Okay. Some humane societies behave that way too. Algunas sociedades humanitarias también se comportan de esa manera. You walk in and the dogs are all free. Down. Y ellos, pues ustedes ven que están todos los animales libres y ellos entran y down. So how does the public view that? ¿Ustedes cómo creen que la gente va a ver eso? When you go to daycare, Cuando ustedes van a cuidado diario and all the children come running, y a eso es el jardín infantil y todos los niños llegan. you know, down. So what's the difference? Así que ¿cuál es la So diferencia? that's very, very important is how we take care of our animals. Es muy importante la manera como nosotros cuidamos a los animales. And professionalism, Y el profesionalismo. who we are when we represent the organization that we're wearing their logo. ¿Quiénes somos cuando estamos representando a nuestra organización, cuando estamos utilizando nuestro logo? If you work or volunteer at the animal shelter, Y si usted trabaja o es un voluntario en el refugio, 24 hours a day, 7 days a week, you're a spokesperson for that organization. 24 horas al día, 7 días a la semana, usted es el representante, la persona que habla por la entidad. Not just when you're on the clock or you're in the building. No solamente cuando está corriendo el reloj en sus horas de trabajo o cuando usted está dentro de la construcción. We believe Nosotros creemos that the reason we will place 10,000 animals into new homes this la year razón por la cual nosotros este año vamos a poder ubicar 10.000 animales is largely due to the professionalism of our staff. se debe muchísimo al profesionalismo de nuestro equipo. And yes, sir, no, ma'am. Sí, Even if you señor, wanna, señora, no. yeah, I may want to do that. A veces me gustaría hacerlo, But I never want them to know I want to do it. pero lo que pasa es que no permito que ellos sepan que yo lo quiero hacer. When that person brings you a dog, Cuando esa persona les trae a un perro, they've had it 6 years, que lo han tenido por 6 años, and they're moving, y ellos se están mudando, they're going on vacation, se van de vacaciones, doesn't match the furniture, o el perro no se ajusta o no sale con la decoración de los all of a muebles. sudden, Hay que descalificar esas cosas. and they say, here, I can't keep it anymore. Tómelo, no puedo tenerlo por más tiempo. I want to jump over that counter. Yo quiero simplemente saltar por encima del mostrador y ahorcarlo, pero no puedo hacerlo. In fact, De hecho, we make a statement, tenemos una política, thank you for caring enough about your companion animal. tenemos una frase que es: gracias por cuidar lo suficiente o por cuidar todo este tiempo a su animal de compañía To bring it to us. y por traérnoslo. Hard one to take. Es difícil decir eso. I don't have to work at my desk anymore. But very, very important point. Es un punto bastante importante. Okay. Strong management structure, we're going to breeze through this pretty quickly. Una fuerte estructura gerencial. Okay. Vamos a mirar esto rápidamente. Chain of command, La cadena de mando. you have to have a boss. Usted tiene que tener un jefe. Someone has to be in charge. Alguien debe estar a cargo de él. There are some days I want to give my keys to somebody else, Hay días en que yo solamente quiero entregarle mis llaves a alguien, but you can't do that. pero no, eso no se puede. Okay? And then your employees need to know what the chain of command is. Y es importante que sus empleados sepan cuál es la cadena de mando. When you hire an employee Cuando usted contrata a un or a empleado volunteer, o un voluntario, they need to know who they answer to. deben saber a quién le deben responder. It's critical to keeping good staff. Es crítico para mantener el equipo. Okay? So your employees need to know what the chain of command is. Así que sus empleados necesitan saber cuál es la cadena de mando. How many groups out here have actual written job descriptions? ¿Cuántos de los grupos que hay aquí, de hecho, han escrito las descripciones de los trabajos? Los protocolos. Los protocolos, exactamente. ¿Qué hace cada quien? Un manual de funciones. Alguien que estaba atrás.
One I person in think, the I back. think it's Anora. la muchacha azul. We have plenty more. Sí. Manual de funciones. Okay, we have plenty more. Ok, hay más. Okay. But written job descriptions, Pero escribir el protocolo de trabajo okay, are key. es la clave. Okay, we don't need to make it up as we go along. Make it up as we go along. Sí, tenemos que hacerlo en la medida en el tránsito, en el curso de... Okay, so it's important. Perdón, les agradezco el silencio. Miren, en la medida en que ustedes murmuren atrás, pero no lo menos importante es el adecuado manejo de cuentas. Okay, if I make the mistake, Si yo hago el error, and God knows I make plenty of them, y Dios sabe que yo he hecho bastante, but truly, if I make a mistake, pero de verdad, si yo hago el error, si yo hago el okay, error, I need to own up to it. yo necesito pues, ser capaz de Okay, manejarlo. I didn't do it deliberately. No lo hice deliberadamente, Okay, it happens. simplemente Okay, sucedió. so we have to be accountable. Así que debemos tener un adecuado manejo de cuentas. And those of you who are in charge of the animal shelter or the organization that you're heading up, Y a que todos aquellos de ustedes que están respondiendo, que están a cargo de su albergue, the buck really stops with you. todo realmente sucede con ustedes. Okay, and that's why if you have job descriptions, Así que si usted tiene la descripción del trabajo, policies and procedures, políticas y procedimientos, chain of command, cadena de okay, comando, there's less chance hay mucha menos probabilidad of you being on the news de que ustedes salgan en las noticias explaining a problem. explicando el problema. Okay, policies